Eduardo Gerón, ex juez, está en línea. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Bueno, un día para recordar, ¿no? Porque a partir de ahora, vaya a saber cuántos años llevará, pero es el puntapié inicial. Juicio histórico. Este juicio es histórico y va a ser realmente historia. ¿Por qué? Porque es el mayor juicio contra la corrupción que hubo en la República Argentina. Hasta ahora hemos tenido muchas causas con condenas, otras en trámite, para que combaten a los funcionarios públicos corruptos, a los presidentes corruptos, pero este caso es mucho más importante porque trae una organización piramidal en la cual todo lo que allí se hacía estaba bajo presión, estaba bajo coimas, bajo cohecho, bajo imposiciones que hacía el gobierno, porque la verdad es que quien no era delincuente, quien no era chorro, no podía para hablar en forma no podía formar parte del gobierno kirchnerista. Un gobierno piramidalmente corrupto, o sea que desde la punta de la pirámide hasta todos los funcionarios de relevancia en la administración pública participaron de la corrupción, activa o pasivamente. Pero el que no era corrupto no podía estar. ¿Por qué? Porque nadie va a nombrar a alguien que mañana lo pueda denunciar, que sea honesto, que pueda encontrar trabas en la cosa. Ese volaba, se nombraba al corrupto. Y en este caso, la cantidad de pruebas que se han logrado, que ha llevado al fiscal instructor, que era el doctor Stornelli, a decir que no ha habido causa que él haya conocido, esta causa contra funcionarios del Estado, que tenga tal cúmulo de pruebas como la tiene esta. Entonces, realmente son pruebas que están, por más que se quiera hablar de los cuadernos, menoscabarlos, quienes hacen todo eso lo hacen exclusivamente por un propósito político, no es una cuestión jurídica, porque la validez de los cuadernos, Eduardo, no está dada solamente porque se corroboró que fueron escritos por Centeno y que era un chofer de todo. No, la validez de los cuadernos se corroboró porque cada una de las cosas que escribió Centeno está corroborada puntualmente, sea por los horarios de entrada, por los... No, aparte, Eduardo, los propios empresarios declararon que pagaron esas coimas. Exactamente, más las confesiones, inclusive Uberti, por ejemplo, que fue funcionario público, llegó a decir que, y esto fue relatado por el propio fiscal, llegó a decir que llegando a Uruguay y Juncal, donde estaba la casa de Cristina, que no la ocupaba porque estaba viviendo en Olivos, obviamente, allí, un día que le dio el paso el secretario López Muñoz, que era el que recibía los bolsos en la planta baja, un día le permitió pasar, subió al departamento, y allí López Muñoz, según él, le dijo: mirá, en estos bolsos hay unos 60 millones de dólares. O sea, cuando nosotros pensamos que esa suma, pero inmensa suma, estaba un día en Uruguay y Juncal, mientras que todo el resto de los días, mientras que otros bolsos se iban directamente a Olivos, otros a la Casa de Gobierno, tenemos que llegar a pensar que es incalculable la suma de dinero que se llevaron toda esta estructura corrupta que tuvo el país bajo la dirección de Cristina. Vos sabés que hasta hace minutos estuvimos hablando con el economista Ariel Korenberg, y él nos explicaba, porque fue el encargado de llevar adelante todo el trabajo de sumar y restar y multiplicar, y los porcentajes en relación a las coimas y los porcentajes en relación, y él habló de oligopolio directamente. O sea, 5% para subsidios de transporte, 15% de obra pública. Si querías hacer una obra pública o conseguir un subsidio, tenías que estar en este oligopolio. O sea, porque dice, y explicó muy bien, para hacer un puente no tenés muchas opciones. Y tenías que ahí, del otro lado, tenían que decir sí o sí, en muchos casos. Pero por supuesto, y por eso es tan importante la ley del arrepentido. Claro. Porque por la ley del arrepentido, muchísimas personas, empresarios que quisieron hacerse juzgar con esa ley y tener entonces un beneficio, sea una disminución de la pena, sea una absolución cuando empiece el juicio, etcétera, contaron grandes verdades que de otra forma no se hubieran sabido.
y permitieron entonces dilucidar toda esta malla delictiva. No nos olvidemos, Eduardo, que no se limitó, al principio sí, pero después no se limitó a bolsos y a la bóveda que tenían en Santa Cruz, donde iban los bolsos, donde no se permitía que las escáneres del aeroparque pudieran controlar lo que había en los bolsos, porque se decía que eran efectos personales de la doctora. Esa era la palabra, y entonces eso eludía todos los escáneres cuando se subían los aviones para ir al sur. Pero además de eso, si nosotros recordamos que un día, viniendo Cristina de la India con destino a Buenos Aires y con una escala programada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el avión se detuvo en forma absolutamente imprevisible en las Islas Seychelles, paraíso fiscal. Nunca se aclaró debidamente por qué Cristina bajó en las Islas Seychelles, con lo cual el pensamiento de la mayoría de la gente cuerda que nos había advertido eso es que si hay un paraíso fiscal y un avión para en un lugar absolutamente inaccesible, que no es para carga de combustible, no es para nada, etcétera, indudablemente fue para alguna gestión de Cristina, que tenía que ser en forma personal para abrir una cuenta o para lo que fuera, que se le requería su firma, que no podía delegar en ese lugar. Y allí estas cosas realmente son evidencias, como por ejemplo otra evidencia mayúscula es que los departamentos que tenía el secretario de Kirchner en la Quinta Avenida de New York, frente al Central Park también. Con valores incalculables, ¿no? Porque 60 y pico de millones de dólares se estima, solamente algunos que se encontraron. Entonces, si esto lo tenía un secretario privado, que indudablemente sería un testaferro de muchos de ellos, aunque algún vuelto le debe haber quedado, más que obvio, ¿cuánto tendría el jefe, no es cierto? Son fortunas incalculables. Realmente incalculable, y el tiempo de aquí en más también es incalculable. Esto va a llevar seguramente varios años. Eduardo, te mando un abrazo, gracias por el tiempo. Otro para vos. Gracias. Eduardo Gerón, ex juez, 18 horas 27 minutos.